1 y 2. En eosinofilia podríamos decir que la citometría de flujo, pues realmente no sé qué opinen los demás citometristas que estén en la sala, pero cuando recibimos una muestra de un paciente que tiene eosinofilia y se sospecha clínicamente una condición que pudiera ser inclusive pues una neoplasia, pero lo mandan como un síndrome hipereosinofílico, podríamos decir que es de poca ayuda a la citometría de flujo. Pero realmente no es que mi idea sea dejarles en la mente que no lo pidan, pero sí el saber que el síndrome hipereosinofílico tiene una definición muy concreta y que lo que más importa de esta proliferación de eosinófilos es la infiltración a órganos sólidos que pueden llevar a daño, y entre más tarde se diagnostique esta enfermedad, pues puede haber más complicaciones para los pacientes, sobre todo a nivel miocárdico. En leucemias, pues obviamente si la eosinofilia es una leucemia, de hecho Euroflow en el algoritmo que nos mostró el doctor Carlos, señala que cuando hay la condición clínica de hipereosinofilia se tienen que descartar las entidades neoplásicas que puedan condicionarlo. Eso es lo que podemos hacer, pero necesitamos tener información clínica donde se oriente hacia ello, y realmente la citometría no va a estudiar los eosinófilos, va a estudiar el contexto del paciente en esas enfermedades neoplásicas hematológicas. En los linfomas igualmente, y otras causas de eosinofilia que también se pueden identificar por citometría de flujo es en la mastocitosis, y también lo podemos hacer con los paneles de Euroflow de leucemia aguda mieloblástica. En la eosinofilia asociada a tumores sólidos también es importante, pero básicamente pues nosotros no podemos hacer diagnóstico de las neoplasias sólidas con estos protocolos. Y quería traerles el algoritmo en donde pues para nada está incluida la citometría de flujo, sí está incluida una espiral de médula ósea, pero para envío a histopatología. Y en cuantificación de CD34 es muy importante, y me detengo nada más a señalar 2 puntos para terminar. Uno de ellos es que desde 1996, cuando la Sociedad Internacional de Hemoterapia y Tecnología de Injertos estableció su protocolo ISASH, que es el que actualmente se utiliza en la mayor parte de los laboratorios que hacen cuantificación de CD34 para trasplante o en cosechas de células STEM periféricas, y aquí están representados los protocolos que se hacen con los kits de las 2 marcas líderes de citometría de flujo en el mercado mundial. Todo esto estaba muy bien hasta que en el 2012 el grupo de control de calidad del Reino Unido publicó respecto al protocolo ISASH para cuantificar CD34 si se estaba haciendo lo correcto, haciendo énfasis en que 2 usuarios estuvieron permanentemente teniendo resultados incorrectos, y entonces se abocaron a hacer una encuesta y a pedirle los histogramas con los que hacían las estrategias de análisis todos los laboratorios que hacían la cuantificación de células CD34. Y esto es muy importante porque, bueno, la mayoría usó el protocolo ISASH, que es el que actualmente tiene mayor difusión, pero finalmente a la hora de hacer la evaluación se dieron cuenta que de los 55 laboratorios, solamente 103, el 81% de esos 103 regresaron los histogramas para hacer la estrategia de análisis. Y el protocolo ISASH para cuantificar CD34, que suponemos que se hace en todos lados bien porque todos nos capacitamos para hacerlo, pues resulta que no lo estamos aplicando en forma correcta. Y de esto pues se dio cuenta este grupo de control de calidad. Por lo tanto, es muy importante que todas estas pruebas entren en programas de evaluación externa de la calidad, como lo habíamos señalado en un inicio. Aquí también es importante señalar cuáles fueron las causas de error, y lo que más a mí me llamó la atención es que a pesar de que un usuario del programa de control de calidad del Reino Unido decía que usaba el protocolo ISASH para cuantificar sus CD34 de sus muestras obtenidas para trasplante de células madre, pues realmente no tenían nada de parecido a la estrategia definida por el protocolo ISASH. Entonces, esto es bien importante, y por lo tanto creo que
sí debe de haber una conciencia de lo que se está haciendo y lo que decía en la plática anterior Carlos, hacerlo como se debe de hacer y no empezar a tener diferencias o desviaciones al protocolo original, precisamente porque vamos a obtener resultados no confiables. En estos cambios lo que hacían era omitir por alguna separación de las regiones en donde estaban seleccionando las supuestas CD34, estaban eliminando algunas y por eso las cuentas eran diferentes. Y recuerden ustedes, como hematólogos que trasplantan, muchos de ustedes, que es un dogma de fe la cuenta de CD34 de estas cosechas y que en eso fincamos realmente el éxito del trasplante y está demostrado que así debe de ser, pero hay que hacer entonces las cosas bien. En el 2015, este mismo grupo de control de calidad mandó una encuesta, pero ya tratando de ver las buenas prácticas para cuantificar CD34 de cada uno de estos sitios y se encontraron con algo pues muy sorprendente. El criterio de buenas prácticas para cuantificar CD34 del protocolo ISASH es usarlo como debe ser, usarlo en la plataforma única. Acuérdense que antes se cuantificaban CD34 en plataforma doble, se cuantificaban las células en un equipo de biometría hemática, las nucleadas, y luego se utilizaba la cuenta del citómetro. Pero ya en una sola plataforma, gracias a que los nuevos kits ya tienen la posibilidad de medir inclusive la viabilidad. El uso de pipetas electrónicas lo recomiendan como buena práctica y también contar un mínimo de eventos de células CD34. Bueno, estos fueron los resultados de estos 148 laboratorios de esta encuesta. Fíjense cómo inclusive solamente 11 laboratorios trabajan con una pipeta que se le da mantenimiento y calibración al año, ¿sí? Y esto es en Reino Unido, bueno, en el grupo de Reino Unido, imagínense lo que pueda suceder. A veces no nos dan el presupuesto para calibrar nuestras pipetas automáticas y de eso no podemos decir mentiras aunque nos vengan a acreditar o a certificar nuestro laboratorio, ¿no? Y que el citómetro de flujo, solamente un 7% se le había dado un mantenimiento anual. Entonces eso realmente es increíble. En conclusión, esta encuesta pues arroja que se tiene que trabajar muchísimo en que los usuarios realmente hagan el protocolo correcto y porque combinando lo que obtuvieron con la primera encuesta y el primer ensayo de pedir los histogramas y analizarlos y luego de los que participaron en la encuesta, solamente 4% trabajan bien. Y bueno, así con perdón de la rapidez con la que me fui, a lo mejor no dejé muy establecida la idea que quería respecto a cada una de las líneas celulares que tocamos en este contexto de las aplicaciones de la citometría en condiciones hematológicas no malignas. Podríamos decir que la citometría de flujo clínica, es decir, la que está en un laboratorio de diagnóstico, ofrece muchas oportunidades y que tiene mucho futuro para poder llevar muchas de las pruebas que se hacen en laboratorios de investigación, como lo de las plaquetas, que esperemos que ya pronto se puedan estandarizar, a los laboratorios de diagnóstico. También que la citometría sirve para también identificar células en funcionamiento, precisamente para identificar condiciones patológicas no hematológicas como la sepsis, en donde pueden tener una utilidad enorme. Es evidente la necesidad de estandarizar todos estos protocolos, los de monocitos, de plaquetas, la histocompatibilidad también. No lo mencioné, pero la histocompatibilidad por citometría de flujo, el problema es que no está estandarizada la forma de evaluar el resultado de estas pruebas cruzadas por citometría de flujo. Y también pues es indispensable y obligatorio un seguimiento a las estrategias de análisis por entidades colegiadas y acreditadas que podrían ser las mismas que llevan los programas de control y calidad externo, ¿sí? Como el caso del CD34, el protocolo ISASH que les acabo de comentar. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias y perdón por la forma de abordar el tema. Gracias. Bueno, aquí hay una pregunta de Rubí. ¿Cuál sería la recomendación para el panel de citometría de seguimiento en paciente con leucemia linfocítica crónica?
Pues el panel de Euroflow, ¿no? Sí, entiendo que está hablando de enfermedad mínima residual, seguimiento, entiendo. A la fecha de hoy está prácticamente publicado, está en Cocinas, el panel aprobado y testado que funciona el óptimo. Lo que pasa es que no tengo esos datos para decir cuáles marcadores son. Lo que sí puedo adelantar es que kappa y lambda, en concreto, no son marcadores que van a ir en el panel, puesto que, al igual que ocurre con mieloma múltiple, kappa y lambda, muchas veces al tratarse de un ratio y queremos identificar células, una mala entre 1000 buenas, el ratio kappa lambda nunca jamás en la vida nos va a salir patológico. Entonces, kappa lambda son marcadores que tendrían poca utilidad y, de hecho, por eso se ha tardado tanto en encontrar cuáles son los marcadores idóneos. Pero bueno, hasta que no salga obviamente publicado, la mejor opción que nosotros seguimos y proponemos es hacer un tubo de screening, el primer tubo de screening de Euroflow, con el tubo particular del panel de linfoproliferativos B. Con eso prácticamente tienes el 98 o 99% de seguridad que estás identificando bien la célula B y no ves fenotipos anómalos. Ok. Bueno, pues vamos a darle un aplauso a todo nuestro panel que el día de hoy presentaron. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes, los que nos siguen en línea también. Por supuesto a nuestro profesor invitado a la conferencia que nos dio, creo que fue bastante demostrativa. Pedro, y bueno, pues a los compañeros residentes también, y también finalmente darle las gracias a la compañía BD por el soporte para hacer posible esta sesión. Y bueno, pues de la parte de la doctora Adolfina Verías, muchas gracias. Y nada más por último le voy a pedir a nuestra secretaria, la doctora Bere, que si nos hace favor de entregarle las constancias a nuestros profesores. Y muchas gracias a todos, los invitamos a un pequeño cóctel.